Bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la asignatura Lenguaje séptimo grado. La unidad número 5 se llama Cuentos de Terror. La semana 3 incluye los siguientes contenidos: el uso de letras mayúsculas, la producción de un cuento de terror, el pronombre, definición, función y clasificación. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Actividad individual: planifico mi cuento de terror teniendo en cuenta sus características y elementos. La planificación inicia con el literal A. ¿De qué tratará la historia? Bueno, la historia, La niebla eterna, trata sobre cómo una niebla sobrenatural envuelve un pueblo costero, manifestando los miedos más profundos de sus habitantes y sumiéndolos en la paranoia y el horror psicológico. Este es un ejemplo de un cuento de terror que podemos utilizar para poder desarrollar nuestra historia. Selecciono el tipo de narrador que utilizaré. Por ejemplo, vamos a usar el narrador protagonista. Selecciono qué o quiénes serán los elementos de terror en la historia. Bueno, no son zombies, no son enfermedades, no son brujas, no son monstruos, no son vampiros. Estamos hablando de un aspecto natural. Describo brevemente los ambientes que utilizaré en mi cuento. Bueno, el ambiente físico: un pequeño pueblo costero llamado Puerto Olvidado, conocido por sus acantilados escarpados y un faro antiguo y abandonado. Calles adoquinadas, casas de madera con tejados empinados y un muelle desgastado. El ambiente psicológico: una atmósfera de creciente paranoia, aislamiento y desesperación a medida que la niebla avanza. La mente de los personajes se convierte en su propia prisión. El ambiente sociocultural: un pueblo con una historia de aislamiento y supersticiones arraigadas, donde los rumores y las leyendas urbanas son parte de la vida cotidiana. La desconfianza hacia los forasteros es palpable. Y eso lo comparto con el docente. Ahora vamos con el uso de mayúsculas. Las reglas del uso de las mayúsculas sabemos que son varias, pero aquí se identifican algunas. Se escribe con mayúscula la primera palabra de un texto después de un punto. Se escribe al inicio de frases interrogativas y exclamativas. Las citas textuales se escriben con mayúscula inicial. Se escribe con mayúscula los nombres propios de personas, animales, planetas, lugares y entidades. Y ahí están los ejemplos de cada una de esas reglas. Explicamos las reglas del uso de las mayúsculas que se cumplen en el siguiente texto. No puedo catalogar el valor de los trofeos que adornaban el museo que preparamos en la casa donde vivíamos. San John y yo coleccionábamos todo tipo de objetos extraños y horrorosos. Nuestra búsqueda de nuevos escenarios y condiciones era insaciable. Bueno, aquí dice que las reglas de mayúsculas que se cumplen son: 1. Al inicio de la oración, la primera palabra de cada oración comienza con mayúscula. No puedo catalogar. Coleccionábamos todo tipo. Nuestra búsqueda de nuevo. Y 2. Los nombres propios, personas, los nombres y apellidos de personas. Por ejemplo, aquí en San John. Vamos con la producción de un cuento de terror. Continúo. ¿Quién será el personaje principal de mi cuento? En este caso, el protagonista. Describo las características y cualidades del personaje principal. Tiene determinación, muestra una fuerte voluntad al decidirse a enfrentar la niebla y buscar una solución en el faro a pesar del terror y la desesperación que lo rodeaban. Capacidad de sacrificio: aunque no es un sacrificio físico directo, se expone voluntariamente a sus peores miedos y al pelear para intentar salvar al pueblo de la niebla. Las características: es un buscador de paz. Inicialmente llega a Puerto Olvidado huyendo del bullicio urbano, buscando un lugar tranquilo y sereno. Vulnerable psicológicamente, la niebla explota sus traumas y culpas internas, lo que lo lleva al borde de la cordura. Escribo las ideas principales que desarrollaré en cada parte de la estructura. Inicio: la búsqueda de paz se topa con una antigua leyenda. El protagonista llega a un pueblo aislado huyendo del ruido, pero se encuentra con el presagio de una niebla sobrenatural. El nudo de desarrollo: la niebla como manifestación de miedos internos. La niebla envuelve el pueblo y comienza a desorientar a sus habitantes, materializando sus culpas y traumas más profundos. El desenlace final: la revelación, el sacrificio para la salvación. Descubre un ritual de luz para disipar la niebla y al ejecutarlo logra hacerla retroceder. Secuelas permanentes del horror: aunque el pueblo se libera de la niebla, la experiencia deja cicatrices psicológicas profundas en los sobrevivientes, incluido el protagonista. Bien, socializamos con nuestra clase. Y luego vamos con los pronombres. Observamos la imagen. ¿Quién hizo esto?
él, ella, este, esa, ese, aquel. Yo no fui. La palabra él, ella, este, esa, ese, aquel y yo son pronombres. Este tipo de palabras sustituyen el sustantivo o nombre, es decir, que se utilizan para hacer referencia a alguien o algo. En concreto, los pronombres son palabras que cumplen una función similar a la del sustantivo o grupo nominal. Los pronombres no se comprenden por sí mismos, solo en contexto. Y aquí tenemos la clasificación de los pronombres, tenemos los demostrativos, los personales. Dentro de los demostrativos sabemos que indican seres y objetos sin nombrarlos. Dentro de los personales sustituyen al nombre. Los interrogativos y exclamativos se utilizan en preguntas directas o indirectas y en oraciones exclamativas. Los posesivos se utilizan en lugar del nombre para hacer referencia a la propiedad de algo. Los indefinidos se refieren a seres o cosas cuya identidad o cantidad no es exacta. Los relativos hacen referencia a alguien o algo que no se ha mencionado antes en el discurso. Y identificamos y clasificamos los pronombres que están presentes en el cuento El Sabueso de la actividad 7 de la semana 2, es decir, la semana pasada, y los socializamos con la clase. Luego vamos con la actividad individual. Continúo con la producción de mi cuento de terror. Escribo la primera versión de mi cuento de terror a partir de lo planificado. La niebla eterna, el inicio. Llegué a Puerto Olvidado buscando paz, pero una leyenda sobre una niebla eterna me inquietaba. Una tarde el cielo se puso gris y una masa blanquecina emergió del mar avanzando lentamente como una entidad viva. Los pescadores asustados buscaron refugio. La niebla ha vuelto, murmuró el viejo Elías. Comprendí que mi búsqueda de tranquilidad se había convertido en el inicio de una pesadilla. Y en el nudo, la niebla envolvió Puerto Olvidado, reduciendo la visibilidad y creando un silencio opresivo. Comenzó a manifestar nuestros peores miedos. Vi a mi hermana fallecida y la culpa me abrumó. La paranoia se extendió por el pueblo, la gente se encerró, desconfiando unos de otros. El faro abandonado se erigía como un oscuro testigo de nuestra lenta desintegración mental. El desenlace, desesperado, me dirigí al faro abandonado, luchando contra las alucinaciones. Allí encontré un diario que hablaba de un ritual para disipar la niebla. Con las últimas fuerzas encendí una vieja lámpara. La llama creció y la niebla comenzó a retroceder. Aunque el pueblo se liberó, las cicatrices mentales y el recuerdo de los horrores vividos permanecerán conmigo para siempre. Luego vamos a la consolidación. Intercambiamos los cuentos, verificamos que cumplan con que la lectura es clara. Presenta solo un tipo de narrador, describe los personajes y el elemento de terror, la historia se comprende, se han empleado correctamente las mayúsculas y los pronombres. Escribimos en hojas de papel bond en el cuaderno la versión de nuestros cuentos y los ilustramos y publicamos. Luego comparto mi cuento de terror con familiares y amistades e investigo qué es una crónica. Esas son, en términos generales, lo que considera esta semana los contenidos que se van a estar desarrollando de lenguaje para séptimo grado, unidad 5, semana 3. Ha sido un gusto, saludos y bendiciones para todos.